Buenas noches, hermanos. Qué bueno que están con nosotros ya temprano para estudiar la Biblia. Vamos a estar en Éxodo capítulo 3. Espero de que hayan venido listos para que el Señor nos hable. Así que antes de seguir, ¿les parece si oramos y nos preparamos para iniciar el estudio de hoy y responder la guía juntos? Jesús, gracias por las cosas que has hecho en nuestra vida hasta hoy, por el amor que nos tienes, por la paciencia que nos tienes. Te pedimos, Jesús, de que este día tú puedas hablarnos, tú, Jesús, puedas llenarnos de sabiduría. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar hoy en el llamamiento de Moisés. El capítulo 3 habla básicamente sobre el llamamiento de Moisés, no es de que ese sea el título de la guía de hoy. Es que eso es el título de el capítulo que toca hoy. Es el capítulo número 3 del Éxodo. Tenemos que recordar de que Moisés es un hombre, para este momento es un ovejero. Huyó a los 40 años de Egipto cometiendo un homicidio y ahora ha sido un ovejero para Jetro. Jetro, debemos de recordar que es el papá de la esposa de Moisés. Jetro también era un, un tipo de sacerdote que era el dueño de una biblioteca bastante amplia. Entonces, para este punto, Moisés había aprendido muchas cosas de Dios. De alguna u otra forma, Moisés se había acercado a Dios. Y bajo ese punto encontramos a Moisés. La pregunta número uno es, ¿en qué momento Dios se volvió a los hebreos? Hay muchas conjeturas acerca de por qué en este momento Dios se acerca a los hebreos. Pero realmente el plan de salvación de Dios para con los hebreos que vivían en la tierra del Gosén, que estaban bajo la tutela o bajo el gobierno de los egipcios, el plan de salvación no inicia aquí. El plan de salvación, recordemos que inicia desde el momento en el que hubo un genocidio de bebés israelitas y el único que se salva es Moisés. Véanlo bajo una perspectiva de estadística. Miles de bebés fueron asesinados en ese año, pero el único que sobrevivió se convirtió en aquel que liberaría al pueblo de Israel de ese tipo de atrocidades o de desastres egipcios, de ese tipo de manifestaciones de odio de los egipcios hacia ellos. Cualquiera podría decir, la probabilidad es que el único que sobreviviera fuera el que los liberara son demasiado bajas. Eso solo puede ser la obra de un ser súper poderoso, un sobrenatural que planeó todo desde el principio. Entonces, tomen esta nota. Puede ser de que Dios se vuelve a los israelitas en el momento en que Moisés entra en escena. Ahora, ¿cuándo es el momento en el que Moisés entra en escena? Cuando los israelitas más empezaron a sufrir. Ahora, es fundamental de que veamos esto de forma histórica para que podamos entender por qué Dios se volvió a los israelitas. Hasta este momento, los hebreos habían vivido junto a los egipcios en completa paz. Estaban en paz
existían, pero ustedes y yo sabemos lo que sucede cada vez que encontramos a los israelitas coexistiendo con personas paganas. Así que, sin ser nosotros adivinos o ser nosotros superinteligentes, por supuesto que los israelitas estaban empezando a dejarse llevar por algunas costumbres egipcias. Por supuesto que los israelitas empezaron a olvidarse de Dios por las comodidades egipcias. Por supuesto de que cualquier humano que vive en Egipto va a terminar olvidándose de Dios. Entonces, los israelitas se olvidaron de Dios porque vivían en Egipto, vivían en la comodidad. Normal. Entonces, durante todo ese tiempo de comodidad, de prosperidad, los israelitas simplemente se olvidaron de Dios. Hasta que sufren el primer genocidio de bebés. Asesinatos múltiples contra una raza. Una tipología propia del anticristo. Lo que algún día iba a llegar a ser el anticristo. Buscar asesinar a todo el pueblo judío, porque la profecía dice que de ahí vendrá el Mesías príncipe que derrotará a Satanás. Entonces, miles de mujeres israelitas, miles de mujeres hebreas, ven morir a sus hijos. Sus bebés son arrebatados. ¿Qué causa esto? Causa el clamor de los israelitas. No para ahí. Ahora se vuelven esclavos. Antes coexistían como si fuera un tipo de mano de obra barata o como que si fueran contratistas. Pero hoy, lejos de tener algún tipo de derecho para vivir entre los egipcios, ellos literalmente se vuelven esclavos, esclavos bajo el dominio de los egipcios. La carga, el maltrato, les lleva una vez más a clamar a Dios. ¿Y cómo clamaban a Dios? Bueno, esto es lo curioso. Después de 300 años, ¿cómo se acordaban de Dios? Decían un vago recuerdo. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Mencionaban un vago recuerdo. Ojalá tuviéramos un Dios que nos pudiera salvar. Ojalá el Dios que prometió a nuestros ancestros nos viera hoy y se acordara de nosotros. Qué curioso, ¿no? Que mientras estaban viviendo en Egipto con las comodidades que Egipto podía ofrecer, les importaba un comino clamar a Dios. Pero ahora que Egipto muestra la faceta real de lo que significa estar ahí, claman a Dios desesperados en búsqueda de Él. ¡Qué ironía! Que mientras estamos viviendo cómodos en todo lo que este mundo puede ofrecer, nos olvidamos de Dios. Pero el momento en el que el mundo muestra la faceta real de lo que es confiar en el mundo, vivir en el mundo, cuando nos embiste con genocidios, con crueldad,
nos volvemos a Dios. Entonces, ¿en qué momento Dios se volvió a los hebreos? Primero, cuando los hebreos clamaron a Dios. Qué hermoso saber de que cada vez que le clamemos, Dios se va a volver a nosotros. De forma literal, cuando Moisés encuentra la zarza que nunca se consumía, empezó a correr el plan de Dios para volverse a su pueblo. El llanto estuvo ahí. Dios se vuelve a ellos y empieza a entrenar a Moisés, empieza a llamarlo, pero no fue hasta que Moisés se da cuenta de su llamado que el plan entra en ejecución, hasta que Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Pero desde el momento de que ellos hicieron el primer clamor, o sea, cuando anunciaron el primer genocidio, desde la primera vez que una mujer lloró a su hijo, la respuesta del Señor al clamor fue escuchada. Pregunta número 2. Investigue un poco sobre el nombre de Dios. Lo que sucede es que Moisés empieza a preguntar, Dios, pero mira, a la zarza, por supuesto, que estaba Dios manifestándose ahí. Pero mira, ¿en nombre de quién voy a ir? ¿Qué? Mira, Dios, los egipcios no te conocen. Y si los egipcios no te conocen, te puedo asegurar que los israelitas ya se olvidaron también. Y yo, Dios, tengo una idea vaga. En lo poco que me ha enseñado Jetro es lo que yo conozco. Lo poco que he leído sobre Abraham, Isaac y Jacob, lo que leí sobre las genealogías, dice Moisés. ¿En nombre de quién voy a ir? Y Dios responde, vas a ir en nombre de yo soy el que soy. Y vas a decir, yo soy el que soy, te envía. Ahora, miren lo hermoso de esto. Moisés pregunta, ¿en el nombre de quién voy? Dios dice, en el nombre yo soy. Moisés, el que va soy yo, no sos vos. Dios le está diciendo a Moisés, vos no sos el que vas, Moisés. El que va soy yo. Yo soy el que soy. Cuando estés diciendo eso, vas a recordarte que yo soy el que está yendo, yo soy el que va a hablar, yo soy el que tiene un plan, no vos. Y esto es estrictamente derivado de lo que nosotros hemos escuchado como Yahvé. Lo que pasa es que yo soy, en arameo, como nosotros sabemos, no tiene vocales, el lenguaje antiguo, el arameo antiguo no tiene vocales, entonces se escribía con Y, W, H, V, que se leería Yahvé. Más o menos así, a lo mejor me equivoqué con alguna letra, no sé, porque lo estaba leyendo, pero Yahvé significa yo soy el que soy. Ahora, debemos de meditar en esto porque en la Biblia encontramos que los nombres son algo así como una descripción de la persona. Cuando Dios le daba un nombre a un humano, básicamente estaba dando una descripción sobre el plan de Dios sobre esa persona. Ahora, Dios menciona su nombre. Dios está describiéndose a sí mismo. ¿Saben algo? Los eruditos judíos se dieron cuenta
de la magnificencia de este nombre, de la importancia de este nombre, que ellos dejaron de decirlo. Ellos ya no decían Yahvé. Si uno de ellos estuviera vivo y me escuchara decir tantas veces Yahvé, él se enojaría, diría que soy un blasfemo, un irrespetuoso. Ellos respetaban tanto el nombre Yahvé que ni siquiera lo pronunciaban, ni siquiera les gustaba escribirlo. Empezaron los escribas, empezaron a cambiar. Cuando ellos decían Yahvé, y muchas veces cuando le escribían Yahvé, cuando la escritura tenía que decir Yahvé, ellos empezaron a escribir Adonai. Ellos no decían Yahvé, ellos decían Adonai. Cambiaban de plumas, iban a escribir Yahvé. Esa es la importancia del nombre Yo Soy. Ahora, ¿pero qué significa eso que yo soy? Ah, cuántas cosas hermosas hay en ese nombre. Vamos a ver tres, que yo oro sean de mucha bendición para nuestras vidas. La primera es, yo soy real. Dios es real. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir diciendo el nombre del yo soy, Dios está confirmando su existencia delante de los israelitas y delante de los egipcios. Dice, existo, yo sí soy el que soy. No es como todos sus otros ídolos y para los israelitas es un, hey, se olvidaron de mí. Existo, estoy aquí respondiendo vuestro clamor. Miren lo curioso de esto. A todos nosotros nos enseñan que existe el oxígeno, que existe el hidrógeno. Nos enseñan H2O. Todos en el colegio o en algún punto de nuestra vida aprendimos qué es el hidrógeno o qué es el oxígeno. Pero realmente nunca nos hemos puesto a meditar sobre la maravilla que es que el hidrógeno con el oxígeno producen agua. Es más, nunca nos hemos atrevido a experimentar unir dos partículas de hidrógeno con una de oxígeno. Nunca nos hemos atrevido a experimentarlo. Es una desfachatez que nos hayan enseñado sobre hidrógeno y que nosotros nunca hayamos experimentado sobre lo que esto es. Es inútil. Nosotros sí decimos existe, pero ignoramos su existencia. No nos importa que esté ahí. Y yo sé que ustedes ya empezaron a aplicarlo a sus vidas y a las mías. Muchas veces hemos escuchado de Dios, pero la actitud que nosotros mostramos es de total desfachatez, casi como que si Dios no existiera. Es un llamado de atención de Dios diciéndonos, yo soy real, yo existo, y durante mucho tiempo te has comportado como que si yo no estoy acá. Te has olvidado de mí. Y miren lo importante que es que Dios le dice a un pueblo esto, que está clamando. Le está diciendo a ese pueblo, ustedes están clamando, pero realmente creen que yo puedo responder su clamor. Para responderles les digo, yo existo y yo soy capaz de responder su clamor. No se ahoguen en su clamor, no crean que los egipcios son más poderosos que yo, porque yo soy el que soy, dice Dios.
yo estoy aquí y yo voy por ustedes. Hermanos, a veces el clamor hace que nos olvidemos de a quién le clamamos. Él está ahí. La segunda razón de la hermosura de de ese nombre es, yo soy el que soy, yo no cambio. Dios dice, yo sigo siendo Dios a pesar de que ustedes me olvidaron. Ustedes cambiaron, ustedes buscaron otros dioses, ustedes se perdieron, pero yo sigo siendo Dios. Soy fiel a las promesas. Recordemos, este pueblo tenía una promesa. Tenían la promesa de ser el medio por el cual el mundo iba a ser bendecido. Pero ahora se han convertido en esclavos. Entonces viene Dios y dice, yo soy el que soy, sigo siendo yo. Mis promesas se van a cumplir. Dios no cambia. Es fiel y lo que Él ha prometido, Él hará. La tercera de ellas, esta última, espero que nos pegue en nuestros corazones. Yo soy el que soy, no lo que ustedes quieran que yo sea. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo soy lo que soy, no lo que ellos creen que yo soy, no lo que tú crees que yo soy. Quien se tiene que conformar a mí son ustedes. Yo no tengo por qué conformarme a ustedes. Es que tantas veces nosotros buscamos adecuar a Dios a lo que nosotros queremos. Tantas veces nos gusta decir, no, Dios regala casas, Dios regala carros. Ese es su Dios dinero tal vez, pero mi Dios lo que da es una nueva vida, es vida eterna, es perdón de pecados. Cuán difícil para nosotros es reconocer Dios, Jehová, el yo soy. No el que el humano dice que es, sino el yo soy. El Dios que no es lo que nosotros queremos que sea, sino aquel que es el que es. Bueno, creo que tenemos un poco de tiempo para ver una de Proverbios. Um, dice la clave para que nuestros graneros tengan abundancia. Honrar a Jehová con tus bienes. El proverbio de hoy nos enseña que la clave para que nuestros graneros tengan abundancia, de otra forma, que tengamos que comer, que tengamos cómo subsistir, es honrar a Dios con lo que tenemos. Ahora, hermanos, es bastante importante que nosotros meditemos en lo que este verso nos está enseñando. Este verso nos está enseñando que Dios no quiere hombres y mujeres prósperos. Él quiere siervos. Y que lo que tenemos no es para envanecernos en materialismo, que lo que Él nos bendiga o lo que Él nos dé no es para olvidarnos de Él. Sus bendiciones son estrictamente para permitirnos servir. Estábamos hablando con los jóvenes. Hoy la situación sobre conseguir una casa es dificilísima. Pero ¿saben algo? Dios va a proveer un lugar en el cual nosotros podamos encontrar refugio, podamos dormir para que le podamos servir. No para ostentar de nuestra mansión o de las edificaciones. Aquellos que tienen casas para pavonearse de lo que tienen son cualquier cosa menos siervos. Pero
Aquellos que tienen una casa que les permite servir al Señor es otra cosa. Aquellos que abren sus casas para que sus casas sirvan a otros. Aquellos que no dicen, no, tengo que cuidar la casa y por eso no voy a ir a servir. O dicen, estoy demasiado cómodo acá en mi casa, ¿para qué voy a ir a servir? No se equivoque. Eso es su ídolo. Entonces, con las cosas que nosotros tenemos, tienen que ser recursos para servir a Dios, que nos permitan servir a Dios. Y ustedes preguntarán, bueno, hay algunas cosas que, ¿cómo sirvo con ellos? Bueno, sí, les permiten servir. Algunos van a preguntar, algunos van a decir, Carlos, yo siempre he soñado con tener un seguro médico privado, con proveerle a mi familia un seguro médico privado. ¿Y cómo sirvo a Dios con eso? Es fácil, hermanos. Si nos permite esa seguridad, esa bendición, servir a Dios, si nos permite ser siervos, si nos convierte en siervos y no en pavos reales que se jactan de lo que tienen, entonces y solo entonces nuestros granos siempre estarán en abundancia. Y ustedes dirán, no, pero yo conozco a muchos que sus graneros están llenos y son pavos reales. Hermanos, la comparación fue la primera estrategia que Satanás ocupó. No vean a otros, no vean por lo que tienen, porque ustedes no saben lo vacíos que se sienten y como ellos desearían tener lo que ustedes tienen. La última pregunta, y esta es del libro que hemos empezado a leer. Dice, si Dios nos ha dado lo que necesitamos para madurar, ¿por qué algunos no lo consiguen? El libro dice, no maduran porque no pueden recibir la buena instrucción bíblica debido a conflictos personales y espirituales que no han resuelto en su vida. Entonces andan cargando en su presente algunas cosas que debieron de entregar a Dios, algunas cosas que debieron de sanar antes de querer seguir avanzando. Y las cosas en orden. Primero confesemos nuestros pecados y después busquemos santidad. Entonces, todo va en un orden, pero no podemos decir que buscamos la santidad sin confesar nuestros pecados, porque hay pecados sin perdonar. Solo aquellos pecados que han sido confesados pueden ser perdonados. Ese es un ejemplo más nada de que hay orden. Entonces no podemos decir que queremos crecer y madurar cuando no hemos hecho lo primero. Hermanos, es nuestra oración de que cada vez que leamos la Biblia nos motivemos al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados. Es una bendición que hayan estado con nosotros esta noche. Que el Señor le bendiga.